En la vida, inevitablemente nos cruzamos con personas cuyas actitudes drenan nuestra energía, perturban nuestra paz interior y nos arrastran a conflictos innecesarios. Estos encuentros pueden ser agotadores, y si no se manejan adecuadamente, llegan a afectar profundamente nuestro bienestar general. La presencia de la llamada gente tóxica es una realidad universal que todos, en algún momento, enfrentamos en nuestro día a día, ya sea en el ámbito personal o profesional. Reconocer este desafío es el primer paso hacia una solución. Comprender cómo interactuar con estas personalidades sin perder la calma es una habilidad invaluable, crucial para mantener su equilibrio emocional y su paz mental. Este video no le ofrecerá una receta mágica para cambiar a los demás, una tarea inalcanzable. Más bien, le proporcionará herramientas para transformar su propia respuesta. Se trata de proteger su espacio interior de la negatividad que otros puedan proyectar hacia usted. Aquí vamos a explorar una perspectiva que ha resistido la prueba del tiempo. Una enseñanza antigua pero sorprendentemente relevante para los desafíos modernos. Este análisis se centrará en los principios de Séneca, uno de los pensadores estoicos más influyentes. Descubrirá cómo su sabiduría puede ofrecerle un camino claro para navegar por las interacciones difíciles y preservar su tranquilidad mental. Mi conocimiento en filosofía estoica proviene de años de estudio y aplicación de sus principios en mi propia vida, así como de la revisión de textos originales y exégesis académicas. No pretendo poseer la verdad absoluta, sino compartir una interpretación fundamentada de estas enseñanzas, buscando siempre la claridad y la utilidad práctica. Lo que aquí presento se basa en la profunda tradición del estoicismo clásico. Para comprender realmente la profundidad del enfoque de Séneca, es esencial adentrarnos primero en el contexto de su pensamiento. Conocer los fundamentos de la filosofía estoica nos permitirá apreciar la lógica y la potencia de sus consejos, estableciendo una base sólida para desvelar su verdadero secreto ante las personas desafiantes que encontramos. Séneca vivió en una época turbulenta del Imperio Romano, un periodo marcado por intrigas políticas, exilios y una inestabilidad constante que le forzó a reflexionar profundamente sobre cómo mantener la virtud y la serenidad ante la adversidad. Sus cartas y ensayos como Sobre la ira o De la tranquilidad del alma son testimonios de su búsqueda incesante de la sabiduría. Él entendía que la paz no reside en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos. La filosofía estoica, en la que Séneca se inscribe, se asienta sobre la premisa de que nuestra felicidad y sufrimiento dependen de nuestra reacción ante los eventos, no de los eventos mismos. Distingue claramente entre lo que está en nuestro control, nuestras opiniones, juicios, deseos y aversiones, y lo que no lo está, las acciones de otros, los sucesos externos, la fortuna. Esta distinción es fundamental para el enfoque estoico sobre la gente tóxica. Algunos críticos podrían argumentar que esta visión es demasiado pasiva o desapegada, pero en realidad, es una estrategia activa para reclamar nuestra autonomía. No significa ignorar los problemas, sino enfocarse en lo único que podemos gestionar, nuestra mente. Al hacerlo, se evita que las perturbaciones externas dicten nuestro estado emocional interno, empoderándonos para elegir la calma. Imagine que usted es un arquitecto de su propia fortaleza interior. Las palabras y acciones de otros son como vientos y lluvias que golpean las paredes de esa fortaleza. Si sus cimientos son sólidos y usted no permite que esas fuerzas externas penetren, su estructura permanecerá intacta. Séneca nos enseña a construir esos cimientos robustos mediante la razón y el autoconocimiento. Esta comprensión del control interno es la piedra angular para descifrar cómo Séneca abordaría las interacciones con individuos difíciles. Nos prepara para reconocer que el problema no radica tanto en lo que ellos hacen, sino en cómo nosotros elegimos interpretarlo y reaccionar. Esta distinción crucial es donde reside la esencia de su método para preservar nuestra paz.
El secreto de Séneca, aunque no una revelación mística, es una verdad profunda y a menudo pasada por alto. No podemos controlar a los demás, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ellos. Séneca sostenía que nuestra ira y perturbación no son causadas por la ofensa en sí, sino por el juicio que hacemos de esa ofensa. La toxicidad de otra persona solo nos afecta si le concedemos ese poder sobre nuestra mente y emociones. Considere un compañero de trabajo que constantemente critica su labor de forma injusta. La reacción automática podría ser la frustración o la ira. Sin embargo, aplicando el enfoque de Séneca, usted se detendría a observar esa crítica como un hecho externo. Su juicio sobre ella, si es válida, malintencionada o irrelevante, es lo que determinará su respuesta emocional, no la crítica per se. Este método implica un cambio radical de perspectiva. En lugar de intentar cambiar el comportamiento ajeno, uno se enfoca en gestionar su propio mundo interior. Reconocer que la maldad o la ignorancia de otros es su propia carga, no la suya, libera una enorme cantidad de energía que de otro modo se desperdiciaría en frustración o resentimiento. Por supuesto, esto no significa tolerar el maltrato o no establecer límites. Más bien, se trata de abordar esas situaciones desde un lugar de fortaleza interna, sin que su paz sea rehén de la conducta de otro. La respuesta estoica no es pasividad, sino una acción deliberada basada en la razón, no en la emoción reactiva que puede ser manipulada por otros. Pero, ¿cómo se logra esta maestría sobre las propias reacciones? ¿Cuál es el mecanismo interno que nos permite desprendernos de la espiral de negatividad ajena? Es crucial entender el proceso mental que Séneca nos propone, para que estas ideas no queden solo en teoría, sino que se conviertan en una práctica liberadora. Séneca nos invita a cultivar la indiferencia racional ante lo que no podemos controlar, una habilidad que libera nuestra mente de la tiranía de las expectativas externas. Cuando una persona actúa de forma tóxica, su comportamiento es un reflejo de su propia condición interna, no una condena de su valía. Al entender esto, usted puede distanciarse emocionalmente, observando la situación sin permitir que le consuma. Un ejemplo práctico. Imagine que un familiar le hace un comentario hiriente durante una reunión. En lugar de sentirse atacado o responder con enojo, usted puede reconocer que ese comentario nace de la inseguridad o la infelicidad de esa persona. Su respuesta racional podría ser una distancia emocional, un cambio de tema o simplemente no darle más importancia. Esta aproximación no es fría o desapasionada. Es una forma de proteger su bienestar. Séneca diría que usted no puede evitar que el viento sople, pero sí puede ajustar las velas de su barco. Del mismo modo, no puede detener las acciones de otros, pero sí puede controlar la dirección en la que estas acciones le llevan a nivel emocional. Sin embargo, es importante establecer una distinción. Este método no promueve la resignación ante el abuso. Séneca no sugeriría que usted deba permanecer en una situación perjudicial. Más bien, le proporciona la lucidez para evaluar la situación objetivamente, sin el velo de la ira o el resentimiento, y tomar decisiones racionales sobre cómo proceder, incluso si eso significa alejarse. Pero, ¿por qué es tan difícil aplicar esta perspectiva en el calor del momento? ¿Qué elementos de nuestra naturaleza nos impulsan a reaccionar impulsivamente? ¿Y cómo podemos reeducar esos impulsos? Para profundizar en este control interno, necesitamos explorar la raíz de nuestras reacciones y la verdadera fuente de nuestra fortaleza personal. La dificultad de aplicar la filosofía de Séneca reside en nuestra tendencia humana a proyectar nuestras expectativas sobre los demás y a personalizar sus acciones. Creemos que la gente debería comportarse de cierta manera, y cuando no lo hacen, nos sentimos ofendidos. Séneca nos recuerda que la única razón que realmente nos pertenece es la nuestra, la facultad de juicio que reside en nuestro interior. Cuando usted se enfrenta a la toxicidad, la primera batalla se libra en su mente. ¿Permitirá que la agresión ajena defina su estado de ánimo? ¿O elegirá recordar que usted tiene el poder de decidir cómo interpretar y responder?
Séneca abogaría por un examen constante de sus propios juicios, ya que son la puerta de entrada a la perturbación o a la serenidad. Esto implica un ejercicio diario de autoconciencia, similar a un atleta que entrena sus músculos. Cada vez que sienta la punzada de la irritación ante una persona difícil, deténgase y pregúntese, ¿es esto algo que está en mi control? ¿O estoy reaccionando a algo externo? Esta pausa consciente es el primer paso para redirigir su energía. Las limitaciones de este enfoque aparecen, si usted lo confunde, con la indiferencia total. Séneca no aboga por el desapego apático, sino por un desapego de los resultados incontrolables, mientras se mantiene conectado con la acción correcta. A veces, la acción correcta es simplemente no engancharse, mientras que en otras puede ser establecer un límite firme y claro. Comprender esta distinción nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué estrategias prácticas podemos emplear para fortificar nuestra razón interna y aplicar el secreto de Séneca de manera efectiva en nuestro día a día? No basta con comprender la teoría. Es crucial desarrollar herramientas activas para la gestión de estas complejas interacciones humanas. Para aplicar la sabiduría de Séneca, podemos incorporar varias estrategias estoicas en nuestra vida diaria. Una de ellas es la visualización negativa, o premeditatio malorum. Esto implica meditar de antemano sobre los encuentros difíciles que puedan surgir, imaginando cómo reaccionaría una persona virtuosa y eligiendo esa reacción con antelación, fortaleciendo así su resolución. Otra técnica es el discurso interno o diatriba. Cuando se encuentre en una situación tensa, puede conversar consigo mismo, recordándose los principios estoicos. Por ejemplo, esta persona está actuando desde su ignorancia, no contra mí personalmente. Yo elijo no dejar que su comportamiento afecte mi paz. Este diálogo interno es una herramienta poderosa para reencuadrar la situación. También es fundamental practicar la distancia cognitiva. Esto significa ver las acciones de la persona tóxica desde una perspectiva más amplia, casi como si las observara desde fuera, sin la carga emocional personal. Reconozca que sus problemas son suyos, no suyos. Séneca diría que cada uno lleva su propia carga y que no debemos añadir la de otros a la nuestra. Una limitación importante de estas estrategias es que requieren práctica constante y disciplina. No se logran de la noche a la mañana. Es fácil recaer en patrones de reacción impulsiva, especialmente bajo estrés. La clave es la persistencia y la paciencia consigo mismo, celebrando los pequeños avances y aprendiendo de los momentos en que la calma se pierde. Estas tácticas son como herramientas en su arsenal mental, pero la verdadera maestría reside en la capacidad de anticipar y construir una resiliencia emocional duradera. ¿Cómo podemos prepararnos no solo para reaccionar de forma estoica, sino para prevenir que la toxicidad de otros arraigue en nuestro ser, incluso antes de que ocurra? La anticipación es una piedra angular de la resiliencia estoica. Séneca nos animaría a reflexionar sobre la inevitabilidad de encontrar personas desafiantes. Al aceptar que el mundo está lleno de todo tipo de caracteres, buenos y malos, usted se despoja de la sorpresa y la indignación inicial que a menudo alimentan la reacción emocional. No es una cuestión de sí, sino de cuándo. Desarrollar una piel gruesa mental no significa volverse insensible, sino proteger su núcleo. Esto se logra comprendiendo que la mayoría de los comportamientos tóxicos son proyecciones de las inseguridades, miedos o resentimientos de la otra persona. No son ataques personales diseñados para usted, sino manifestaciones de sus propias luchas internas. Esta visión le permite despersonalizar la agresión. Séneca también enfatiza la importancia de elegir con quién pasa su tiempo. Si bien no siempre podemos evitar a la gente tóxica en el trabajo o la familia, podemos limitar nuestra exposición consciente. La resiliencia no es solo resistir, sino también saber cuándo retirarse para proteger su propia energía y bienestar mental. Actuando con prudencia y sabiduría, es crucial entender que este enfoque no es una invitación a la pasividad ante el abuso,
Si la situación pone en peligro su integridad física o mental, el estoicismo, a través de la razón, le indicaría que debe tomar medidas activas para protegerse, incluso si eso significa buscar ayuda o cortar lazos, siempre desde una posición de control interno y no de pánico. Habiendo explorado el secreto de Séneca y las estrategias estoicas para la resiliencia, es momento de sintetizar estos principios en pasos concretos y aplicables a su vida. ¿Cómo puede usted integrar esta sabiduría milenaria de forma efectiva para no solo lidiar con la toxicidad, sino también para fomentar una paz interior duradera en su día a día? Para implementar el secreto de Séneca, comience con la práctica diaria de la dicotomía del control. Identifique lo que está en su poder, sus juicios, reacciones, y lo que no, las acciones de otros. Luego, trabaje en desvincular su bienestar de los eventos externos incontrolables, eligiendo conscientemente cómo responder a cada situación, en lugar de reaccionar impulsivamente. Le recomiendo profundamente leer directamente los textos de Séneca, como Cartas a Lucilio o Sobre la brevedad de la vida, que ofrecen una fuente inagotable de sabiduría. Otros autores estoicos como Epicteto y Marco Aurelio también proporcionan perspectivas complementarias que pueden enriquecer aún más su comprensión y práctica. Estas lecturas son recursos legítimos y profundamente valiosos. Es importante ser realista. La maestría sobre sus emociones y la capacidad de lidiar con la gente tóxica no se alcanzan de la noche a la mañana. Es un camino de práctica constante y autoconocimiento. Habrá días en los que se sentirá frustrado o molesto, y eso es parte del proceso. Lo crucial es la persistencia en el esfuerzo y la reflexión. Le invito a compartir en los comentarios cómo estas ideas resuenan con usted o qué estrategias ha encontrado útiles. Su experiencia puede enriquecer a la comunidad, y el intercambio de perspectivas es fundamental para el crecimiento. Este es un espacio para aprender y aplicar, no para debatir trivialidades, sino para buscar soluciones genuinas. En definitiva, el verdadero secreto de Séneca no es una fórmula mágica, sino una invitación a la libertad interior. Al comprender que su paz no depende de la conducta ajena, usted recupera el control de su propia vida. Cultive esta sabiduría y descubrirá una calma que ninguna toxicidad externa podrá jamás arrebatarle, encontrando la serenidad en su propio espíritu.